Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están de nuevo? Me da muchísimo gusto saludarles, ¿ok? Aunque sea desde aquí, ¿ok? Pero pues yo sé que pronto los veremos seguramente. Bien, hoy vamos a ver entonces, eh, la última parte de este tema de dos padres de la patria, Hidalgo y Iturbide. Y nos quedamos la clase pasada donde Iturbide había hecho el plan de Iguala y había hecho la bandera de México, ¿ok? Bien, se entrevista con don Vicente Guerrero, 10 de marzo de 1821, en un lugar cercano a un pueblo llamado Acatempa, o sea, un escampado. Y ahí, pues hay muchas versiones. La romántica, que nos da Lucas Alamán, la un poco más centrada, que nos da eh, don Lorenzo Zavala, y la más clásica, la que ha permeado, que nos la da Vicente Ría Palacio en su libro México a través de los siglos. Es interesante la versión de Vicente Ría Palacio y a ella me voy a acoger yo, porque Vicente Ría Palacio fue nieto de don Vicente Guerrero. ¿Okay? Y aunque muchos creen que probablemente oyó de Vicente Guerrero contarle esto, es poco difícil, porque Guerrero murió en 1831, ¿ok? Y don Vicente Riva Palacio, a la muerte de Guerrero, tendría como unos 4 o 5 años, o sea, no creo que se acordara de muchas cosas. Pero en fin, de todas maneras, el personaje, por el simple hecho de ser nieto de Vicente Guerrero, su nombre completo era Vicente Riva Palacio Guerrero, pues nos da mucha categoría que este señor lo cuente. Y la versión de él es la siguiente, que a las 8 de la mañana ya estaban ahí los dos ejércitos, describe el ejército de Vicente Guerrero como un ejército de desarrapados, no en el mal sentido, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que realmente estaban sin ropa, porque no tenían dinero, eran muy pobres, y más bien lo que tenían era un rifle viejo, ¿okay? Que ya casi ni disparaba, pantalón y algunos tirantes. Y que el único que estaba ahí que impactaba su presencia era Vicente Guerrero. Un hombre vestido con un traje tipo tamaulipeco, aunque no era por allá, completamente del otro lado. Alto, muy alto, moreno, muy moreno, casi mulato, con muchísimo pelo, ¿no? Y Iturbide, todo lo contrario, un hombre estándar, de estatura, guapo, de pelo castaño, tirando a rubio, blanco, con un uniforme impecable y sus hombres con sus uniformes realistas. ¿Okay? Y lo que llamó la atención fue que ondeaban una bandera, la bandera trigarante, como se va a llamar a partir de este día, la primera bandera mexicana. ¿Okay? Esa bandera, entonces quiere decir que no tenían bandera, no, tenían como estandartes. Hidalgo tenía el estandarte de la Virgen de Guadalupe, Morelos tuvo dos estandartes, pero hasta ahí no se identificaba nadie con esto. Esta va a ser la primera bandera que se identifique a México y que México se identifique con ella. Eso es muy importante y le han querido quitar a Iturbide todo ese privilegio. ¿Okay? Bueno, hay un diálogo que don Vicente Rea Palacio nos cuenta, no se escribió, por lo tanto, aquí una de dos, o de plano, tal vez la mamá, que era la hija de Vicente Guerrero, se lo contara a su hijo, a don Vicente Rea Palacio, y lo escribió, ¿ok? O lo inventó don Vicente Rea Palacio. Pero el diálogo es el siguiente, ¿ok? Que el primero que habla es Iturbide, que le dice, don Vicente, es un honor para mí a un hombre que durante tanto tiempo ha sostenido la santa causa de la independencia. Es un honor conocerlo. Y que Guerrero le dice, okay, para mí el honor es que hoy mi patria recupera a un hijo cuya conocimiento de las armas han sido funestos para nosotros. ¿Okay? Qué bueno que usted piense en la independencia. Y que Iturbide le contesta, señor, tanto usted como yo queremos la independencia. Por lo tanto, ya no más guerras, don Vicente, ya no más sangre, ya se acabó eso. Y entonces saca el plan de Iguala. Mire, okay, no vamos a desunir, vamos a unir. Okay. No vamos a meter a gentes extraños. Es nuestra santa religión católica, apostólica y romana, la religión de nuestros padres y abuelos, ¿okay? La religión de la Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Esta es la religión, esta es. Y la independencia, lo que todos queremos,
don Vicente, se acabó. Y esta bandera que usted ve es la bandera que nos une. Los colores, fíjese muy bien, Guerrero quedó impactado. Al grado tal que después de que Iturbide le comenta todo esto, ¿okay?, Guerrero le dice: señor, si es verdad lo que usted me dice, confío en usted, creo en usted, y por lo tanto quiero desde este momento ponerme bajo sus órdenes como el más humilde de sus soldados. Y aquí están mis soldados para que estén con usted siempre. ¿Okay? Y entonces que Iturbide dice: deme un abrazo, don Vicente, para que sellemos nuestro acuerdo. Vicente Guerrero, más tranquilo, más tímido que don Agustín, ¿okay?, se dan un abrazo. Y cuenta don Vicente Ría Palacio que entonces que el ejército de Iturbide grita: ¡viva Vicente Guerrero! ¿Ok? Y todos gritan: ¡viva! Y entonces, en respuesta, el grupo de Vicente Guerrero grita: ¡viva Agustín Iturbide! ¡Viva! Y al unirse, nace el ejército trigarante. A partir de este momento, todo es miel sobre hojuelas. Iturbide, junto con Guerrero, para que se vieran juntos, van pasando, agarrando la ruta que había seguido Hidalgo y Morelos, nada más que a la inversa. O sea, ¿por qué? Porque Iturbide, donde llegaba y había pasado Hidalgo, principalmente Hidalgo, y también Morelos, había huérfanos, había viudas que maldecían el nombre de los asesinos de sus esposos. Había un montonal de padres que maldecían el nombre de los asesinos de sus hijos. ¿Okay? Entonces, llegaba Iturbide y decía: vengo en son de paz y a unir los desunidos. ¿Okay? Ya no dejo rastros de sangre, ni viudas, ni huérfanos que maldigan el nombre de los asesinos de sus esposos, de sus hijos. ¿Okay? Venimos a unir. Y aquí está mi plan de Iguala. Y aquí está el último insurgente que lo reconoce. ¿Okay? Y aquí está nuestra bandera. Viva la religión católica, viva la independencia, viva la unión y no la desunión. Y va recorriendo, va pasando por lugares más álgidos donde había pasado Hidalgo: Guanajuato, Guadalajara, Celaya, todos los lugares donde había habido Valladolid, donde había habido asesinatos tremendos. Valladolid, obviamente, hoy Morelia, no vayan a pensar que Valladolid, Yucatán, ¿no? O sea, había pasado un montonal. Y la gente, que a muchos de ellos habían vivido todo lo terrible, hagan de cuenta que como una varita mágica, todos: ¡ah, viva Agustín de Iturbide, viva el Libertador! O sea, fue una cosa impresionante. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que la gente estaba harta de la guerra, de las muertes, de todo eso. ¿Okay? Sin un solo tiro, no se había dado un tiro. Y así Iturbide va pasando por todos lados. Evidentemente, cuando en México el virrey se entera, no le empieza a gustar, porque entonces nadie lo mencionaba a él, ni nadie ya mencionaba el plan por el cual querían la independencia, sino simplemente, o sea, ya veían que aquí el bueno era Iturbide. ¿Okay? Y entonces el virrey dice: bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Y el pequeño ejército acantonado en México piensa que el virrey e Iturbide están coludidos para lograr la independencia y que al virrey lo nombren rey. Entonces el capitán Novella, que era el encargado de la guarnición de la Ciudad de México, da un golpe de estado contra el virrey Apodaca, ¿okay?, acusándolo de traidor, y le escribe al rey de España que mande a otro virrey. Y mientras tanto, él se va a sostener en México. ¿Okay? El pobre virrey Apodaca, que ni vela tenía el entierro, ¿okay?, es destituido por un golpe militar, ¿okay?, del gobierno, de los alrededor de 150 soldados que había en la Ciudad de México, españoles, esperando a la llegada de un nuevo virrey o hacerle frente a Iturbide cuando llegara a México. Pero Iturbide no pensaba llegar a México. Iturbide estaba paseando por todos los lados, ¿ok? Y en todos lados era recibido como el libertador. O sea, la cosa cambió. Por eso les digo que nuestro México querido es tan impresionante, ¿ok?, que es el país de las maravillas, solo falta Alicia, porque toda la gente viva Iturbide. O sea, era una cosa impresionante. De hecho, en Puebla, ¿ok?, las monjas del convento de Santa Clara salen para invitar a Iturbide a un almuerzo, ¿ok? Y ahí invitan a Iturbide para que coma y le sirven
una comida preparada por ellas, ¿okay? Que por cierto los que me hicieron el honor de estar acá el día de la cena, ¿okay? Pues se comió eso, los chiles en nogada, ¿okay? Que eran unos chiles verdes por el color verde de la bandera, ¿okay? La granada roja y la crema blanca. Las monjas lo sirvieron en honor a usted y a la bandera, ¿ok? Con lo cual, Iturbide le encantó eso. Hasta hoy en Puebla, en muchos restaurantes, ¿ok? Cuando vaya por allá, cuando pase esto, desde luego, y abran los restaurantes y volvamos todos a darnos la mano, ¿ok? En muchos restaurantes estaba el platillo como el platillo del emperador, o el platillo de Iturbide, así le decían. Bueno, pues entonces Iturbide por todos lados. Iturbide, 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 Iturbide. Dígame una cosa, o sea, esto era algo que todos los autores de esa época y hasta los de ahorita lo reconocen. O sea, reconocen que esto así fue. ¿Ok? Bien, sin embargo, la carta llega y va. Iturbide pasa meses dando la vuelta por lo que es el centro de México. ¿Ok? Y para 1821, ya estamos hablando de julio, agosto, llega el nuevo virrey, que sería el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, que llega. Iturbide se encontraba en ese entonces en Córdoba, también declarando la independencia en todos lados, todos unidos. Y le informan que el virrey había llegado a Veracruz. Cuando el virrey pisa Veracruz, jóvenes, lo primero que oye es un nombre nada más. Iturbide, 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 Iturbide. Se mira a ver por todos lados, y por todos lados, Iturbide. Camisetas de I love Iturbide, 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 por todos lados. Por todos. Helados Iturbide, los peinados a la Iturbide, o sea, todo Iturbide. Dice, bueno, quiero hablar con este señor. O sea, veo que esto ya vengo a una colonia que ya esto ya no es. E Iturbide está bueno, que venga, pero que venga aquí, a Córdoba, para que quede claro que el que manda aquí soy yo. Y efectivamente el virrey O'Donoghue se presenta a Córdoba, e Iturbide lo recibe y le dice, pues, señor, me cae usted de perlas, porque usted viene representando al rey de España, ¿no es así? A don Fernando VII, así es, pero veo que ya llego tarde y aquí ya, pues esto ya es una colonia independiente, ¿okay? ¿Qué puedo, ya no puedo hacer nada? Mucho puedo hacer, mucho. Usted tiene el poder real, al menos en teoría. Pues en teoría es el pobre, porque era un viejito, el pobre virrey de teoría, porque ya aquí ya no tengo nada. Muy bien, no, cómo no. Y le saca el plan de Iguala. Señor, si usted, a nombre del rey, reconoce el plan de Iguala y reconoce la independencia de esta Nueva España, que ahora se llamará Imperio Mexicano, ¿okay? Le haría un gran favor a este país y además su llegada no sería en vano. ¿Qué le parece? Me parece bien. Permítame lo leo. Y ya que lo lee, dice el virrey, estoy de acuerdo, pero me gustaría agregar algunas cositas al plan. Hagamos otro. Y entonces se redacta lo que se conoce en México, jóvenes, como el Tratado de Córdoba, porque estaban en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El primer tratado internacional, por así decir, que México tiene como nación independiente con un país extranjero, o sea, con España. Firmado por Iturbide y por don Juan O'Donoghue. ¿Qué fue lo que le agregó? Definitivamente las tres garantías quedan exactas: independencia, unión y religión. ¿Qué le agrega? Que se le ofrezca la corona de México independiente a don Fernando VII para que venga a ser Fernando I de México. Y que si no acepta la corona don Fernando VII, que se le ofrezca a alguno de sus hermanos o parientes o sobrinos, ¿ok? Pero que sea alguien de la casa de Borbón. Y es cuando Iturbide dice aquella frase, me parece bien, así desatamos el nudo sin romperlo. O sea, no nos peleamos con España, nos independizamos y le ofrecemos a España, rey, deja de ser rey de España y vente a ser rey de México. Como el rey era soltero, la idea estaba buena. Viene a México soltero, conoce una mexicana, se casa con una mexicana y el siguiente, el príncipe, ya tendrá sangre mexicana y establecemos una monarquía mexicana. No estaba mala la idea, pero para nada mala. ¿Okay? A lo mejor, si hubiera salido, a lo mejor otro gallo nos estaría cantando políticamente a nosotros. ¿Okay? Bueno, pues entonces,
Agregados estos puntos, se firma el tratado. Esto ocurrió el 24 de agosto de 1821. Ya solo quedaba, ahora sí, ir a la Ciudad de México. El capitán Novella, al darse cuenta que el virrey había pactado con Iturbide, no le queda más remedio que aceptar los hechos. Y pues ya ni modo, ya no tengo nada que hacer aquí. Y deja la Ciudad de México para que entre Iturbide. Iturbide va a hacer esperar un mes para entrar a la Ciudad de México. Y va a entrar la fecha que es la que vamos a conmemorar dentro de un año y medio, que cuando haya pasado toda esta situación de la contingencia, el 27 de septiembre de 1821. Y lo conmemoremos, vamos a conmemorar, perdón, el 27 de septiembre del 2021, o sea, dentro de año y medio. Que desde luego esperemos que esto ya haya pasado y que todos los que me están viendo y los que conozco y a todos ustedes, ¿okay?, podamos verlo, ver ese momento, ¿okay?, de la consumación de la independencia. ¿Okay? ¿Por qué escogió esa fecha Iturbide? Porque era su cumpleaños. Cumplía 38 años, ¿okay?, y quería hacer de esa fiesta su fiesta personal. Y efectivamente, ese día Iturbide va a entrar, para que nos ubiquemos por dónde va a entrar. Por el camino de Chapultepec, ¿okay?, lo que hoy es la Avenida Juárez, que no se llamaba así, porque Juárez no estaba, ¿okay?, va a entrar, va a pasar por lo que hoy llamaríamos el Palacio de Bellas Artes, que antes era el Palacio, en el Teatro Nacional, y entra a lo que era ya, por así decir, la entrada oficial de la Ciudad de México, la calle de San Francisco, lo que hoy es la calle peatonal Francisco y Madero, con un arco inmensísimo de triunfo, ¿okay?, donde hoy está la Torre Latinoamericana, que era el convento de San Francisco, ¿okay?, entra Iturbide, aclamado por el pueblo. Él en un caballo blanco, rodeado de gente. Atrás, en medio, venía el virrey, y a la retaguardia venía Vicente Guerrero con su uniforme nuevo, uniforme de los españoles. Soldados ya tenían vestido, o sea, bueno, no vestido, tenían traje, ¿okay?, y entran todos a la Ciudad de México, ¿okay? El desfile impresionante. Lucas Alamán y Lorenzo Zavala, testigos presenciales de esto, y hasta el enemigo de Iturbide, declarado mentiroso además, porque nos va a hacer creer muchas cosas que no son ciertas, pero esta sí lo fue, porque coincide con los demás. Don Carlos María de Bustamante nos narra que fue una entrada apoteósica, como nunca antes se había visto en México, la consumación de la independencia. La gente lo aclamaba, lluvia de flores por todo ese camino, ¿okay? En la calle Isabel la Católica se desvía para pasar por casa de la Güera Rodríguez, para el desfile en la casa de la Güera sale con su balcón, ¿okay?, Iturbide se quita el sombrero y le tira el sombrero a la Güera, ¿okay?, no solamente como muchos dicen, es que estaba enamorado, se perdía por ella, ¿okay?, sí, pero aquí hay más fondo político que fondo amoroso. Por muy enamorado que estuviera ella, no hubiera hecho eso públicamente, siendo un hombre casado con 10 hijos, de no haber sido que reconocía que la Güera había tenido que ver en la independencia. Es decir, que es, como les dije, que aunque no dice en ningún libro, pero que es muy probable, como dice don Artemio del Valle Arizpe, que la Güera haya sido el alma del Plan de Iguala y de la bandera de México. Y eso Iturbide se lo reconoció siempre. Por eso desvió el desfile y pasó por su casa. Después, el desfile continúa y termina en el Palacio de Moctezuma, que luego se llamó Palacio de Cortés, luego se llamó Palacio Virreinal, luego se va a llamar Palacio Imperial y hoy se llama Palacio Nacional. Es el mismo, ¿okay? Cuando Iturbide entonces sube al balcón central del segundo piso, hoy ya tiene 3, y dice Iturbide aquellas famosas frases con lo cual marcan la consumación de la independencia. ¿Okay? Okay, mexicanos, ya les he enseñado el modo de ser libres. Ahora a ustedes les toca encontrar el modo de ser felices. Y la multitud, impresionante. Iturbide era en este momento el ídolo de ídolos de la multitud. ¿Okay? Era, cualquiera hubiera dado la vida por Iturbide en ese momento. Consumaba el sueño de Hidalgo, de Allende, de Aldama, de Morelos. Nada más que con la paz. Con la paz. ¿Okay? Que después va a venir el famoso imperio de Iturbide, ya en otra época. Que después se va a equivocar en muchas situaciones, cierto. ¿Okay? Pero no fue ni un tirano ni un traidor. Era el consumador de la independencia. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que va a hacer Iturbide? 2 cosas. 1,
convocar un congreso, idea totalmente democrática, porque él pudo haberse dicho, el bueno soy yo, ahora me declaro emperador yo. Y no lo hizo. Miente Bustamante, Carlos María Bustamante, mienten los autores que han dicho que Iturbide se autonombró emperador. Mentira, fue nombrado. ¿Okay? Y no inmediatamente, pasaron meses, porque él nombra el Congreso. Él quería que un Congreso constituya a México en la forma de gobierno que considerara el Congreso. ¿Okay? No él, sino el Congreso. Quizás se pasó de demócrata en un país, en un reino, que todavía no sabía claramente que era una democracia. ¿Okay? Pero él quiso hacerlo así. Y lo segundo, ordena bajar de Guanajuato las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Las ordena bajar con honores. Esas calaveras que se encontraban allá desde hacía más de 10 años. Estaban colgadas, Estaban colgadas. Las van a bajar. Todavía, de hecho, si ustedes van a Guanajuato, vean la lóndiga de Granaditas, todavía tiene los ganchos para afuera. Las jaulas ya se destruyeron, ¿verdad? Que entran al Museo de Guanajuato y hay una jaula, sí, pero no es esa. O sea, lo que sí es el gancho que se ve a lo alto. ¿Okay? Y con todo cuidado, porque se sabía en qué calavera era cuál. ¿Okay? Entonces, cuando se bajaron, se apuntó en cada una cuál era cuál. Por eso se sabe cuáles son. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Se sabía. Se meten en una urnita y son llevadas con honores a la Ciudad de México, donde el Libertador, como le decían a Iturbide, en una misa solemne, ¿okay? Son depositadas en una cripta en la Catedral de México, las cabezas de agua. Los cuerpos nunca se pudieron dar con ellos, porque al ser ejecutados como fascinerosos, como revoltosos, como malos para la sociedad, sus cuerpos fueron tirados a fosas comunes. Entonces, nunca se va a poder saber dónde quedaron los cuerpos de Hidalgo, pero las cabezas quedan. Las cabezas de ellos van a estar en la catedral durante 100 años. Allá van a estar en la cripta, hasta que cuando se conmemora, precisamente hace 100 años, el centenario de la consumación, ¿okay? Por eso estamos conmemorando el próximo año el segundo centenario, o sea, el bicentenario. Pero se conmemoró en 1921, el centenario de la consumación. El presidente de la República en turno fue la última vez que a Iturbide se le va a reconocer como tal. Fue la última vez, ¿okay? Porque él era el consumador. Fue la última. Pero a lo que iba no era eso. Era a que el presidente de México de ese entonces, el general Álvaro Obregón, decide convertir el monumento del Ángel de la Independencia, inaugurado 10 años antes por don Porfirio, en una especie de cementerio de los héroes de la independencia. Y por un decreto decide los huesos que estuvieran disponibles de los héroes, que se supiera dónde estaban, llevarlos ahí y depositarlos en una cripta, que es una cripta circular, ¿okay? Donde están los huesos de algunos héroes de la independencia. Y los principales, evidentemente, eran las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Y aunque se protestó por como gente muy católica que era Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, si les hubieran preguntado dónde preferían descansar eternamente, hubieran dicho 1000 veces la catedral. Fueron sacados de ahí, ¿okay? Y en un desfile cívico, laico, fueron depositados donde hasta hoy se encuentran las cabezas, en el Ángel de la Independencia. ¿Okay? Este es el destino final, hasta ahorita, de las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Iturbide, ¿okay? Decide entonces cumplir con el plan de Iguala. ¿Okay? Constituirse México, cosa que no lo va a lograr porque el Congreso nunca se va a abocar a hacer ninguna constitución, y además la mala suerte es que el rey no va a venir. Iturbide manda una comisión para que cumpla lo que había pactado con O'Donoghue. Mandar para que el rey venga. Aquí hay muchas cosas. Si el rey hubiera venido, la historia hubiera cambiado por completo. Pero el rey Fernando VII era tan, como le decían, tan imbécil, ¿sí? Que no se dio cuenta de que le estaban ofreciendo un reino que en ese momento lo quería. En España ya no lo querían. ¿Okay? Entonces, no solamente no se niega a venir, sino que además
desconoce la independencia, o sea, se pelea con México, la desconoce, y esto complica las cosas por completo. Y es entonces cuando entonces la multitud, al ver que se quedaban huérfanos, porque ellos pensaban que iba a ser Fernando VII el rey con el nombre de Fernando I, o alguno de sus sobrinos o primos o parientes, porque no, les recuerdo que no era casado, pues entonces la gente dice, pues ¿quién más que nos gobierne? Iturbide. Si él consumó la independencia, que él sea nuestro emperador. Y es cuando la multitud enardecida sale a las calles, descritas por todos los testigos presenciales. Repito, Alamán, Zavala, Bustamante, Gómez Farías y todos los testigos que escribieron dicen que fue una mar de gente que llenó calles enteras de México dirigidas a la casa de Iturbide, que hoy está en la, bueno, siempre estaba ya en la calle Madero, ¿okay? Hoy es parte del grupo Citigroup, del grupo del Banco de México, ¿okay? Y ahí, pero está conservadísima, la casa es la mismita, ¿okay? La multitud lo aclama, lo aclama, lo aclama. Cuando se dan cuenta que no estaba ahí, estaba en casa de la Güera, se dirigen a casa de la Güera, y ahí Iturbide, ¿ok? Oye la gritería, y don Artemio aquí nos cuenta que la Güera le decía, no salgas, Agustín, no les hagas caso, ya cumpliste, eres el consumador, eres el que ha unificado el país, lo que sigue ya no es tuyo, déjalos, es la plebe, es el populacho, no les hagas caso, va a ser tu muerte. Y la gente grita, Agustín, Agustín primero, emperador de México, la multitud. No le hagas caso a la plebe, Agustín, deja que el Congreso haga su trabajo, es tu muerte. Cuenta don Artemio que la Güera hasta se le arrodilló. Dijo, no lo hagas, Agustín, eres el ídolo, eres el héroe de la patria, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y cuentan que Agustín la levanta, no Güera. El pueblo me llama y el pueblo quiere a Agustín primero, emperador de México. Y Agustín sale al balcón, se deja querer por el pueblo y el Congreso, al ver que la multitud lo aclamaba, los congresistas piensan que la voz del pueblo era la voz de Dios. Y entonces el Congreso lo nombra emperador de México por mayoría casi absoluta, pero hubo 15 votos en contra de don Agustín de Iturbide. ¿Okay? Es aquí, por esta situación, donde Carlos María de Bustamante, que fue uno de los que votó en contra, lo van a llamar tirano, traidor, asesino. ¿Ok? ¿De dónde? El pueblo lo nombraba, cierto. Lo lógico era no aceptarlo, ¿ok? Porque el pueblo grita lo que sea. El pueblo gritó, vivas a Maximiliano, vivas a Juárez, vivas a Porfirio, vivas a Madero, vivas a Carranza, vivas a Obregón, vivas a Calles, vivas a Cárdenas. ¿Okay? El pueblo grita vivas. ¿Okay? Hoy en día, ¿cuántos vivas no le gritaron a Peña? Vivas a Fox, vivas al actual presidente. Vivas. El pueblo cambia. Hay que conocer realmente que no es lo mismo pueblo que populacho. E Iturbide no pudo hacer esa diferencia. Y al no hacerla, okay, muchos de sus compatriotas lo maldijeron. Pero yo me pregunto, para que ustedes piensen, con todo lo que hizo, ¿merece estar en el infierno de la historia de México? Cuando lo que vamos a gozar y lo que estamos gozando se le debe en gran parte a él, ustedes tienen la respuesta. Pues muchas gracias a todos ustedes. Me encantó darles este curso, aunque sea así por la contingencia que se está dando. ¿Okay? Les mando muchos saludos a todos, a los que toman el curso, a las que toman el curso, a los que vinieron a la cena, a los que aún no conozco, pero ojalá que esto pase pronto y nos volvamos a ver pronto, ¿ok? Cuídense mucho, aquí en el country, pues procuren estar juntos en familia, ¿ok? Esto va a pasar y que Dios les bendiga a todos y nos vemos. Gracias.